Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí su hermano Roberto Mendoza, con mi esposa Victoria García, hermanos, desde Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Y antes que nada, hermanos, queremos mandarles saludos a todos los hermanos en Cristo Jesús. Y en esta tarde, hermanos, queremos meditar en la palabra de Dios. Pero primeramente, hermanos, quisiéramos dar unos anuncios, lo que mi esposa va a estar dando. Así es, Dios les bendiga en esta tarde. Nos da mucho gusto poder estar un día más compartiendo la palabra de Dios, meditando en su palabra. Gracias a Dios por este día y pues hacer la invitación, ¿verdad? Que si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos, ¿verdad? Hay un lugar para que busque del Señor Jesús, para que busque llenarse de su palabra, y es en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, que se encuentra en la colonia Portes Gil, en la calle Valentín Gómez Farías número 116. Ahí está, en esta colonia, la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, y los servicios son los viernes a las 7, que es la culto de oración, y tenemos los sábados a las 7 también, que es un culto dirigido por las hermanas. Amén. Y predicación por las hermanas. A veces tenemos también invitados por ahí para que nos den la palabra del Señor, ¿verdad? Y el culto para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical y tenemos un pequeño receso, y después sigue lo que es el culto evangelístico. Amén. Entonces, si usted está buscando un lugar donde congregarse, ahí le esperamos, aquí en la ciudad de Matamoros. Si usted tiene algún familiar, usted que nos mira por allá de lejos y tiene un familiar que usted dice, bueno, pues yo tengo un familiar en Matamoros, me gustaría que visitara la iglesia, una iglesia, ¿verdad?, donde se le predique la palabra de Dios, la sana doctrina. Pues ahí estamos en la colonia Portes Gil, en la calle Valentín Gómez Farías número 116, en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, donde pastorea nuestro pastor Gregorio Ramos y su esposa, nuestra hermana Mari Méndez. Amén. Ahí los estamos esperando, y pues ahí tenemos estos hermosos servicios a nuestro Señor Jesús, y esperando, ¿verdad?, que esta palabra sea de edificación para sus vidas, así como lo es para nosotros también. Así es. Y en esta tarde, hermanos, queremos meditar sobre el crecimiento espiritual, hermanos, que es algo muy importante para nosotros como cristianos, hermanos. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, hermano, así como los niños, hermano, cuando nacen van creciendo, luego llegan después de ser niños, adolescencias, y luego jóvenes, y así van creciendo ellos, hermano. Entonces, cada etapa ellos crecen. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que crecer también espiritualmente, hermano. Sabemos que cuando nos bautizamos, somos como niños, hermano, que tenemos que aprender la palabra de Dios. Se nos tiene que dar leche, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, 2, le dice a los corintios, hermanos, que no les puede dar carne porque todavía son niños, les tiene que dar leche, hermano. Y cuando él dice esto, hermano, él está hablando porque los hermanos de Corintios ya debían de ser maduros, pero aún andaban como niños, porque se andaban peleando, andaban en la envidia, en los celos. Entonces ellos no habían crecido espiritualmente, hermanos. Entonces esto queremos meditar en esta tarde, hermanos, sobre el crecimiento espiritual, porque es algo que nosotros necesitamos como cristianos, hermanos. Y queremos andar en la voluntad de Dios, tenemos que crecer espiritualmente, hermanos. Si vamos a andar en santidad, tenemos que crecer espiritualmente, hermano, porque nosotros, hermano, como cristianos, fuimos llamados, hermano. Fuimos llamados para crecer, hermanos.
Y de esto queremos meditar un poquito, hermanos, sobre el crecimiento espiritualmente, hermanos. Y quisiera leer un texto, hermanos, y luego haremos una oración. Está en segunda de Pedro, hermanos, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar el versículo 3. Dice así: en el nombre de Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, hermanos, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Y luego fíjense lo que dice, hermano: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas, la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por la cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, Señor, estamos aquí una vez más, Señor, meditando en tu palabra, Señor, que ha sido de bendición para nosotros, Padre, que nos has hablado de nosotros, Señor, que ahora esta palabra la podemos compartir, Señor Jesucristo, para que nosotros, Señor, crezcamos espiritualmente, Señor, que no nos quedemos en el mismo nivel, sino creciendo y tampoco irnos de reversa, Señor Jesucristo. Nos ponemos en sus manos en esta tarde, Señor. A usted sea toda la honra y la gloria. Amén. Hermanos, aquí vemos a Pedro, hermanos. Vemos a Pedro hablando sobre el crecimiento espiritual, hermanos. Para los que creen que solamente por fe y no tienen que hacer nada, esto, hermano, los hace ver que sí tenemos que hacer algo, hermanos. No solamente por fe, hermanos, sino nosotros tenemos que usar estos virtudes, estos elementos, aplicados en nuestra vida, hermanos. No solamente andar, es decir, que no solamente yo creo en Jesús, no, hermano. Tenemos que hacer estas cosas, hermano, que nos está pidiendo Pedro, hermano. El crecimiento espiritual es el proceso de madurar, hermanos. Es el proceso que Dios nos da para que nosotros maduremos, para que crezcamos como un niño. Sí, amén, así es. Como un niño crece, hermanos. Crece a un adolescente, y luego a un joven. Y así nosotros, hermano, tenemos que crecer. No podemos quedarnos en el mismo nivel, hermano. Tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hermano. Para eso nos llamó Dios, para que nosotros creciéramos,
para que sepamos la voluntad de Dios, hermano, porque si no crecemos espiritualmente, no vamos a saber la voluntad de Dios, hermano. Y tampoco podemos, si ya hemos crecido, hemos sido maduros, no podemos regresar para abajo de vuelta, hermanos. A volver a ser niños otra vez. A volver a ser niños, no podemos. Y es lo que Pablo les decía a los corintios. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo les estaba diciendo a los corintios que no les podía hablar como que si fueran maduros, les tenía que hablar como niños, porque todavía estaban bebiendo la leche, hermanos, porque andaban en la carne, dice, porque sois carnales. Entonces, mi hermano, cuando nosotros como hermanos andamos carnales, es decir, en la envidia, en celos, peleando, haciendo divisiones, estamos actuando como niños, hermano, y no hemos crecido espiritualmente. Y verdaderamente eso pasa mucho en la iglesia, hermano, que no crecemos espiritualmente, porque fíjese, hermano, cuando andamos con chismes, no estamos creciendo espiritualmente, hermano. Todavía andamos como niños. Entonces, aquí Pedro nos da la solución, hermano. Cómo crecer espiritualmente, hermanos. Él nos da la solución, hermano. Y la primera que Él nos da, hermano, en el capítulo, en el versículo 5, dice diligencia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Es algo que hacemos, hermano, que le damos algo importancia. Sí, una atención importante. Ándale. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, si entramos a las 7 de la mañana, tenemos que estar ahí antes de las 7. Así es. Eso es diligencia, hermano. Si el culto de la iglesia, hermanos, comienza a las 10, nosotros tenemos que estar antes de las 10, hermano, porque eso es diligencia, hermano. No podemos usar diligencia para nuestro trabajo y no para la iglesia, o no para las cosas de Dios, hermano. No podemos, hermano. En el trabajo usamos toda la diligencia que está en nuestro poder. ¿Para qué? Para no perder los puntos, ¿verdad? Sí, así es. Para no perder los puntos que nos dan en el trabajo, hermano. Y también que nos dan para tener buena aguinaldo, para no perder todas esas cosas que Sí. el trabajo ofrece. Todas las prestaciones que ofrece el Que el trabajo. trabajo nos da, hermanos. Y para eso sí usamos diligencia, hermanos. Pero para la iglesia no la usamos, hermano. Y eso es el modo que debemos de crecer espiritual, usando toda diligencia. Toda, hermanos. En todo. Y no está hablando para las cosas del mundo, para ir al trabajo. No, está hablando más para las cosas de Dios, hermano. Porque aquí nos está mostrando cómo crecer espiritualmente, no cómo crecer físicamente, hermanos. Porque crecer físicamente ya lo hemos hecho. Nosotros ya somos personas ya somos de edad, hermanos, pero ya no somos niños, entonces ya crecimos físicamente. Pero aquí Pedro nos está hablando sobre un crecimiento espiritual, hermano. Y el primer elemento es la diligencia, hermanos. Y eso es lo que nos falta mucho en la iglesia, hermano. La diligencia para buscar a Dios, para trabajar en la obra de Dios, hermanos. Para alejarnos de las cosas del mundo, también necesitamos diligencia, hermanos. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe. Fíjese, añadir ¿a qué? A vuestra fe. A vuestra fe, hermanos. Entonces, no es que usted diga, pues yo solamente tengo que creer y no tengo que hacer nada. No, mi hermano.
Ahorita le voy a dar la lista, lo que nosotros nos corresponde hacer, hermano. Y esto lo vamos a hacer buscando primeramente el reino de Dios, hermano. Porque si no buscamos primeramente el reino de Dios, el Señor no nos va a dar estos elementos, hermano. Nuestro corazón tiene que añadir a Dios, hermano, en nuestra vida, hermanos. Y fíjense lo que dice: añadir a vuestra fe virtud. Virtud, disculpe. Se refiere a una conducta moral. Virtud se refiere a una conducta moral y ética, hermanos. La ética son principios que gobiernan nuestras acciones, hermano. Y aquí nos está pidiendo que tenemos que usar la ética, hermano. Tenemos que usar los principios morales y la ética, hermano. Es lo que está hablando de la virtud. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y luego dice, a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento a qué? A Dios. Su palabra, su voluntad. ¿Cómo usted va a saber la voluntad de Dios si no tiene conocimiento, hermano? ¿Cómo usted va a saber la palabra de Dios si no tiene conocimiento? ¿Cómo usted va a conocer a Dios si no tiene conocimiento? Nos está pidiendo Pedro, hermano, el conocimiento, hermano. Tenemos que añadir el conocimiento, la virtud al conocimiento, hermanos. Y luego dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Ve, hermanos? Dominio propio. Dominio propio es decir, poner un freno a nuestros deseos, a los deseos de la carne, hermanos. Eso es dominio propio, hermanos. Que el Espíritu es un don del Espíritu Santo. Y cada cristiano tiene dominio propio porque es un don que el Espíritu Santo le da. Si usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano, usted tiene ese don de dominio propio, hermano. Y ese dominio propio lo tenemos que usar, hermanos. Decirle que no a las cosas del mundo. Decirle que no al pecado. Eso es el dominio propio, hermanos. Sujetar la carne, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, no vamos a los cultos porque no sujetamos la carne, hermano. Dejamos que la carne nos venza a nosotros. ¿Verdad? Sí, así es. No usamos el dominio propio. Sí. Dejamos que la carne nos venza a Sí, nosotros. dejamos que la carne venza y no dominamos la pereza, no Así dominamos el orgullo, no dominamos el cansancio, todo eso. Entonces todo eso hace que nosotros perdamos el estar creciendo y buscando del Señor. Así es. ¿Y sabe qué, mi hermano? El dominio propio, hermano, nos ayuda a controlar la mente y el corazón. Es lo que el dominio propio nos ayuda, hermanos, a controlar nuestra mente y nuestro corazón, hermano. Y nos está pidiendo Pedro, hermanos, que al conocimiento le añadimos dominio propio. Pero no para allí, hermanos, no para allí. Él dice, al dominio propio, paciencia. ¿Qué es paciencia? No, pues paciencia es una virtud de saber esperar algo que se está pidiendo. Por ejemplo, cuando le pedimos a Dios algo. Tenemos que tener paciencia para poder esperar su contestación. Así es, y muchas veces, hermanos, le pedimos a Dios por algo, hermanos, pero nos desesperamos. No dejamos que Dios obre y nos desesperamos y tratamos de hacer el trabajo de Dios, hermano. Eso es no tener paciencia, hermanos. Y aquí nos dice Pedro que debemos tener paciencia, hermanos. Paciencia para esperar en Dios, hermano. Paciencia para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso muchos
hermanos se han ido para el mundo porque no tuvieron paciencia, hermano. Y nos pide a nosotros que tengamos paciencia, a que estemos en este mundo, hermano. Como dice aquí, el mundo corrupto, de corrupción. Tenemos que tener paciencia, hermanos. Cuando vengan las necesidades, los problemas, las enfermedades, tenemos que tener paciencia en Dios, hermano. Nos está pidiendo paciencia. Ese es otro elemento que Pedro nos está pidiendo, hermano, que le tenemos que añadir nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos ese poder para hacerlo? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros, hermano. Por eso. No es por nuestras propias fuerzas, sino el Espíritu Santo, hermano, te ayuda. Te ayuda a vencer la carne. Te ayuda con las tentaciones el Espíritu Santo, hermano. Entonces, esto no es algo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, no, hermano. Pero tenemos, hermano, la posibilidad de hacerlo con nuestra voluntad, hermanos. ¿verdad? Amén, así es. Con nuestra voluntad podemos hacerlo, podemos usar nuestras fuerzas, hermano. Por ejemplo, si yo digo estoy esperando en Dios, tengo que tener paciencia para que Él obre en mi problema, mi dolor, necesidad. Tengo que tener paciencia. Y me voy a esperar, hermano. ¿Y cómo me voy a esperar? A no que yo haga el trabajo de Dios, hermano. Así es como yo me puedo esperar. Yo tengo la voluntad de esperarme o tratar de arreglar el problema, hermano. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer por medio del Espíritu Santo, hermano. Y luego dice, paciencia a la piedad. Piedad, fíjese, hermano, piedad viene siendo como la palabra de Dios aplicada en nuestra vida, hermanos. Porque cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos, podemos caminar una vida en piedad, una vida en santidad, hermanos. Nosotros podemos caminar en una vida en santidad, hermanos. Y es lo que nos está pidiendo aquí Pedro, hermano. Dice, paciencia a la piedad. Es decir, añadir a la paciencia, añadirle piedad. Y es lo que nosotros como cristianos necesitamos, hermano, para seguir creciendo espiritualmente. La necesitamos, hermano. Y luego dice, a la piedad, afecto fraternal. Fíjense lo que dice, afecto fraternal. Es decir, dedicarnos unos a los otros como hermanos, soportarnos unos a los otros como hermanos, preferir uno que a nosotros, hermano. Es lo que está hablando, hermano. Es decir, así como usted hace por su familia, por su madre, por su padre, por sus hijos, así eso lo tiene que hacer a sus hermanos. Es lo que significa aquí, hermanos. Afecto fraternal. Es lo que significa, hermanos, que así así como somos con nuestra familia, hermanos, tenemos que hacer así igual con nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo somos con nuestra familia? Cuando nos damos cuenta que nuestra familia está en necesidad de dinero o no tienen para... Ahí vamos, hermano, les llevamos mandado, les emprestamos dinero. Bueno, esa misma actitud tenemos que hacerla con los hermanos en Cristo Jesús, hermano. Es lo que está hablando. No está hablando Pedro de familiares, de amigos. No, hermano, está hablando del cuerpo de Cristo. Cómo puede crecer espiritualmente. Y un elemento es el afecto fraternal, hermanos. Es lo que nos pide, hermano. Eso es algo que nosotros podemos hacer, hermanos. Y luego dice... y al afecto fraternal dice amor. Amor. ¿Amor a qué? Amor a Dios.
Amor a nuestros enemigos, nuestros hermanos. Sí. Amor, hermanos. Es lo que está hablando Pedro. Necesitamos el amor de Dios para poder perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros enemigos, hermanos. Y por eso muchas veces no crecemos espiritualmente porque nos faltan estos 8 elementos que Pedro menciona. A lo mejor uno de nosotros tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos amor. No tenemos. A lo mejor muchos de nosotros tenemos el afecto fraternal para ayudar a los hermanos, pero no tenemos dominio propio. Tenemos que tener todos estos 8 elementos, hermanos, virtudes, tenemos que tenerlas, hermanos. Unos pueden tener también, pueden tener paciencia, pero no tienen diligencia, hermanos. Entonces, hermano, aquí Pedro nos está pidiendo, puedes hacer esto, pero no hagas esto. No, hermano, nos está diciendo que todo, hermano, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, hermanos. Y luego dice, fíjese lo que dice el 8, hermano. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿a cuáles cosas? ¿A cuáles? Diligencia, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cosas, dice, porque si estas cosas están en vosotros, y no nada más que estén en nosotros, tienen que abundar, y lo dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermano, no solamente estas cosas deben de estar en nosotros, sino deben de abundar, deben de seguir practicándolas, hermano, cada día estas cosas. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para crecer espiritualmente, hermanos. Amén. Y es lo que tenemos que crecer espiritualmente. Lo dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿a cuáles cosas? Diligencia, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy ¿qué? Corta. Corta. La tiene muy corta. Y lo que dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. Fíjese lo que nos está diciendo Pedro. Fíjese, mi hermano, tenemos que tener todos estos 8 elementos, hermano, para crecer espiritual. Porque si vamos creciendo y nos falta dominio propio, vamos a seguir bajando. Si nos falta amor, vamos a seguir bajando espiritualmente. Si vamos creciendo y nos falta conocimiento, se nos va a bajar espiritualmente. No, hermano, nosotros cuando dice que estas cosas estén en vosotros y abunden, quiere decir que vamos a seguir creciendo espiritualmente, hermano. Y para terminar, hermanos, déjenle doy una historia de Sansón. Todos conocemos a Sansón, ¿verdad? Amén. Todos los que leemos la Biblia sabemos la historia de Sansón. ¿Y sabe qué, hermano? Estas virtudes, estos elementos que le acabo de leer, hermano, Sansón no las tenía, hermanos. Aunque él fue, aunque Dios lo ungió con poder, hermano, él nunca creció espiritual, hermano. Nunca. Nomás 2 veces, hermano, Sansón clamó a Dios. De toda su vida, hermanos. Le ganaron las cosas de la carne. Fíjese. Así es. Fíjese. No creció. Fíjese, no tenía el dominio propio. ¿Cómo que no tenía el dominio propio? Se metía con mujeres extranjeras. Sí. No tenía dominio Le propio. llamaba la atención el estar Las mujeres. constantemente, ajá.
Entonces, él no tenía dominio propio. Eso lo hacía alejarse del Señor. Así es. Alejarse de la voluntad a la cual el Señor le había hablado. Así es. Él no tenía conocimiento de Dios. No tenía conocimiento, hermano. Él usó su don, hermano, en una manera que no lo tenía que usar. Dios no lo envió cuando él juega con la prostituta. Porque cuando él fue con la prostituta, lo empezaron a seguir, hermano, y él tuvo que pelear contra ellos. Entonces, esa no fue una pelea que Dios lo envió, sino que él lo hizo porque no tenía conocimiento, hermano. Una de las virtudes, no tenía, hermano. No tenía paciencia, porque dice la Biblia que se enojaba. Tomaba venganza cuando mataron a su esposa. Tomó venganza, hermano. Él no tenía paciencia. Y fíjese, hermano, no tenía ética él. ¿Sabe por qué? Porque era una persona que no era organizada, desordenada. Dios lo mandó a él, hermano, para que guiara a su pueblo. Pero su pueblo a Sansón no lo respetaba, hermano. Su pueblo a él. ¿Por qué? Porque era una persona desordenada, hermano. Por eso, hermano, no tenía afecto fraternal. ¿Sabe por qué? Porque era muy orgulloso. Incluso con su pueblo, hermanos. Y por fin no tenía amor. No tenía amor, Sansón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la relación entre Sansón no había, hermanos. No había una relación entre él y Dios. Él solamente le clamó, hermanos, ya cuando estaba derrotado. Le pidió a Dios que lo ayudara cuando ya estaba derrotado, hermano Sansón. Entonces, hermano, la vida de Sansón fue una vida que él nunca creció espiritualmente. Él nunca pudo ser una persona madura espiritualmente. Él nunca pudo guiar su pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque le faltaban estas virtudes que habla Pedro. Le faltó diligencia, le faltó virtud, le faltó conocimiento, le faltó dominio propio, le faltó paciencia, le faltó piedad, le faltó afecto fraterno y le faltó amor a Sansón, hermanos. Por eso él nunca creció espiritualmente. Y hoy, hermano, debemos de meditar cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos creciendo espiritualmente o estamos siendo como niños, como dice la palabra de Dios? Entonces, hermano, los animo en esta tarde que reflexione su vida espiritual, su crecimiento espiritual. Y mi esposa quisiera dar unos textos. ¿Tienes unos textos? Así es, en esta tarde yo también quiero compartirles también unos textos de la palabra de nuestro Señor acerca de la importancia de estar creciendo espiritualmente. Amén. ¿Verdad? En nuestra vida, no solamente quedarnos ahora sí que estancados en una estatura, quedarnos enanos espiritualmente, ¿verdad? Pequeños espiritualmente, sino que el Señor constantemente nos está haciendo un llamado para que estemos creciendo. Amén. En la obra del Señor, pero creciendo espiritualmente. Así es. También en nosotros mismos, ¿verdad? Porque no es de dioquis que nosotros tomemos el tiempo para ir a la iglesia. No es de dioquis que nosotros tomemos una Biblia para estar leyendo. No es de dioquis estar yendo a la escuela dominical y estar aprendiendo constantemente la palabra de Dios, sino que sirve para nuestro crecimiento personal y espiritual. Y el Señor eso es lo que quiere en nosotros. Fíjese lo que dice en la carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. En el versículo 10, vamos a estar leyendo desde el versículo 10 para que vean lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Dice, ¿El que descendió? Efesios 4, 10.
10. Dice así en el nombre de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando de nuestro Señor, que es el que descendió y es el mismo que subió y el que lo llena todo. Así es. Dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, dice, constituyó, o sea, puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así es. Quiere decir, hermanos, que la iglesia del Señor está dotada de todas estas personas que Él mismo puso en la iglesia. Así Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno tiene una función diferente que el Señor lo ha dotado para hacer que la iglesia crezca. Amén. Espiritualmente. Y esa iglesia tiene discípulos, tiene personas que van a querer aprender, tiene personas que constantemente van a estar visitando la iglesia y ellos son los encargados, hermanos, de que la iglesia tenga un crecimiento espiritual. Pero de nosotros es la responsabilidad si queremos crecer espiritualmente. Así es. Amén. Es De nosotros es personalmente si nosotros queremos crecer espiritualmente. Así es, hermanos. O desechamos las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos da por medio de sus siervos, por medio de los profetas, por medio, de los pastores, por medio de los maestros. La iglesia tiene que ser edificada, hermanos, porque si no, ¿cómo va a llegar al conocimiento de la verdad? ¿Cómo de la iglesia van a salir más maestros para ir a enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo de la iglesia van a salir evangelistas para que vayan a evangelizar a las personas? ¿Cómo de la iglesia van a salir pastores para que se forme otra congregación y esté llenando a la gente de la palabra de Dios? Amén. Dígame cómo, si nosotros no ponemos la disposición para escuchar la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice. ¿Para qué? Al fin. Para que fueran constituidos. Dice, a fin de que fueran perfeccionados, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así. Hay un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento en el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos, sin que haga falta absolutamente nadie. Dice todos. Hasta que todos. Cuando se refiere todos, quiere decir todos los que están adentro de la iglesia. Todos los que están adentro de la iglesia. Les está haciendo un llamamiento. A todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una fe nada más. Así es. Una fe, un Señor y un bautismo. Amén. Dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuán importante es conocer quién es Jesús. Así es, hermanos. Cuán importante es saber quién es Jesús. Porque mucha la gente lo tiene como la segunda persona de una Trinidad y no es así. No es así. Es por eso, hermanos, que es bien importante buscar de Dios, ir a las escuelas dominicales para que nosotros lleguemos a ese conocimiento del Hijo de Dios y podamos entender quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Amén. Y dice, a un varón perfecto. Miren, hermanos, he escuchado a mucha gente que dice, pues es que yo no soy perfecto. No, no somos perfectos. Pero Jesús sí lo es. Así es, hermano. Y como Jesús es perfecto, sin defecto, sin mancha, sin tacha, sin pecado,
Él quiere que nos acerquemos a Él para Así que es. aprendamos todo eso de Él. Para que aprendamos de su perfección. Así es, de para Él, que hermanos. aprendamos de su perfección, Así porque es. Él es nuestro maestro. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si no nos acercamos al Señor? Pero mucha gente cuando dice, pues yo no soy perfecto, lo usan como una excusa para esconder, para justificar su Para pecado. justificar, exactamente. Así es, Pues lo es que usan yo no así. soy perfecto, no, nadie somos perfectos, todos cometemos pecados, todos cometemos errores delante de Dios. Así Pero el es. Señor nos hace un llamado, ¿verdad? Aquí Pablo les escribe a los Efesios, dice, a un varón perfecto para que lleguen a la medida, fíjese bien, A la a la medida medida y de la estatura, de la estatura de la plenitud de la Cristo. plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Hermanos, Dios. el Señor lo que quiere es que haya un crecimiento en nuestra vida, Así es. que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual. No es dioquis que usted vaya a sentarse a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Si usted dispone su corazón, va a haber un crecimiento espiritual en su vida. Poco a poco usted va a ir creciendo Así es. porque va escuchando la palabra. Así Dice es. que la fe viene por el Pero oír la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios es dada por todas esas personas que el Señor Jesucristo constituyó, En la iglesia. apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos están dotados espiritualmente Así es. para que la iglesia crezca, para que haya un Así es. crecimiento, hermanos, para que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual y para que esa iglesia esté también dotada de más personas que están aprendiendo de la palabra de Dios, y esas mismas personas van a ir a compartir el evangelio, esas personas van a ir a enseñar, Así esas personas van a ir a predicar. Hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo tienen que estar preparándose Así es, constantemente, espiritualmente. Amén. Fíjese, para llegar, fíjese muy bien, a la unidad de la fe. A la unidad de fe. Unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios. Varón perfecto. Y luego la medida. A un varón perfecto. Y luego dice a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el crecimiento. O sea, hermanos, que hay una plenitud en Cristo. Así es. Hay una plenitud, pero ¿sabe qué, hermanos? Hay una plenitud para que nosotros conozcamos al Hijo de Dios, para poderlo compartir con alguien más. Amén. Amén. Para poder compartir y decirles quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Nos decían en la iglesia, en la escuela dominical nos decían, mucha gente dice, sí, yo creo en Jesús, pero no conocen quién es Jesús. Así es. No conocen verdaderamente quién es Jesús. Y eso es lo que a la iglesia le hace falta, conocer verdaderamente quién es Jesús. ¿Sabe que hay mucha gente en la iglesia que cree en la iglesia de vamos a decirlo así, pentecostal? Porque a mí me ha tocado, hermanos, a mí me ha tocado conocer que en iglesias pentecostales o iglesias llamadas del nombre, creen que Jesús es la segunda persona de una Así Trinidad. es. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nunca se han parado a una escuela dominical. Nunca se han parado a una escuela dominical para ir a escuchar lo que es la unicidad de Dios. Sí. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué usamos el nombre de Jesús? ¿Por qué invocamos el nombre de Jesús en nuestra vida? Ese es llegar a un conocimiento, hermanos. Llegar a un conocimiento. Ajá. Y en las escuelas dominicales, hermano, son las que casi siempre vemos vacías en las iglesias. Sí, y es que es en la escuela dominical, hermano, ahí donde vamos uno a crecer. Aprende, hermano, ahí uno aprende la palabra de Dios, ahí uno crece en la palabra de Dios, hermano. Sí, hermano, sí. La escuela dominical. Nosotros despreciamos mucho. Y mire, fíjese lo que dice. Quiero decirle, hermanos, porque mucha gente dice, pues yo puedo aprender en mi casa. No yo puedo igual. abrir mi Biblia y voy a aprender en mi casa. Sí, está bien, póngase a leer pero la palabra. No es pero no es igual, porque no. en la iglesia le están dando una enseñanza específica de la palabra Así de Dios. Es, hermano. Una enseñanza específica, hasta se pone el tema de lo que se va a hablar. Así porque ¿verdad? en nuestra casa, hermano, lo que pasa que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la leemos, pues, leemos lo que queremos leer.
Pero en la escuela dominical nos enseñan en veces lo que no queremos aprender, lo que no queremos que nos enseñen, porque estamos cómodos, hermano. Nos enseñan para crecer. Para crecer, para alejarnos de las cosas del mundo, hermano, para cambiar nuestra actitud. Y muchas veces, hermanos, no queremos que nos enseñen esas cosas, hermano, para... Yo creo para decirle a Dios, pues a mí nadie me dijo esas cosas. Sí, así es. No es así, hermano. La escuela dominical es donde uno aprende. Yo aprendí en la escuela dominical, mi esposa ha aprendido en la escuela dominical. Sí, porque hermanos. se da la palabra de Dios. Hay un texto de la palabra de Dios, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero dice, yo sembré, Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, sí. Pero el crecimiento lo da el Señor. Así es, 1 Corintios. Pero el Señor va a mirar verdaderamente, mi hijo quiere crecer, mi hijo está viniendo a tomar esa semilla de la palabra de Dios, ¿sí? Y están ahí los sembradores dando la palabra, están ahí los predicadores dando la palabra, y nosotros estamos recibiendo, nosotros somos la tierra, estamos recibiendo la palabra, entonces el Señor es el que da el crecimiento en nosotros, porque estamos disponiendo nuestro corazón para ser enseñados. Y mucha gente desecha eso, ¿verdad? Incluso gente que a veces hemos invitado, les invitamos a la iglesia, ay no, es que a veces una persona que me dijo a mí, pues es que luego a mí me da bastante sueño, fíjese nada más, así me dijo, le dije, Dios le bendiga, la invito un día. Mire, está muy bonito, dan buenas enseñanzas, mire, usted va a aprender muchas cosas de parte de Dios. Y fíjese, eso fue lo que, es que a mí me da mucho sueño, es que yo nada más entro, y sí, porque así trabaja el enemigo. El enemigo no quiere que crezcas espiritualmente, el enemigo quiere que te quedes donde mismo, en el mismo lugar, y si es posible, hasta sumergirte más abajo. Pero aquí en Efesios nos está diciendo que para que conozcamos al Hijo de Dios, para que lleguemos a un conocimiento, para que lleguemos a una medida y a una estatura para llegar a la plenitud de Cristo. La importancia, hermanos, de asistir a la iglesia. Fíjese lo que dice el Salmo 92. Quiero compartirle esta palabra en el Salmo 92. Salmo 92, 13. Gloria a Dios. La importancia, hermanos, de lo que nos dice aquí el Salmo 92, 13, es algo muy que yo me quedaba pensando, de que no es en vano estar asistiendo a la iglesia, hermanos. No es en vano, porque estamos recibiendo palabra de Dios. Ahí es donde crecemos. Estamos creciendo. Quizás usted a lo mejor dice, pero pues ¿en qué manera estoy creciendo? Pero sin usted darse cuenta, poco a poco espiritualmente usted va a ir creciendo, hermanos. En muchos aspectos de su vida. A lo mejor si usted, no sé, a lo mejor si usted decía, era una persona mal hablada y escuchó en la iglesia que uno pues tiene que alejarse de las malas palabras, de hablar palabras que no, pues uno sabe que va creciendo espiritualmente. Si uno hacía cosas que no son buenas para uno, y en la iglesia lo hemos escuchado, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de hacer tales cosas, de los vicios, de las drogas, y usted acá de repente ya dejó de fumar, de repente ya dejó de tomar, de repente, porque ya lo escuchó, está viendo un crecimiento. Amén. ¿Sí? Pero fíjese, es en la casa de Dios. Cuando la vida del cristiano va cambiando a la voluntad de Dios, quiere decir que va creciendo espiritualmente. Amén, es poco a poco, hermano, pero usted tiene que poner de su disponibilidad. Y disposición. Y disposición, así es, como lo decíamos en el otro tema de meditando. Disponibilidad y disposición. Tienen que ir las dos tienen que ir mano a mano, hermanos. Sí. ¿Cuál era el texto? Fíjese, el Salmo 92. 13. Sí. Dice, fíjese bien lo que dice, plantados, ¿dónde dice? En la casa del ¿Pero Señor. qué significa plantados? Que estemos ahí. Que estemos allí, plantados, que estemos plantados, hermano. Que estemos ahí. En la casa de Dios, dice, en la iglesia. Amén. Dice, plantados en la casa del Señor, dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Así es.
Floreceremos, hermanos, ¿Quién? no es en vano. ¿Quién? Los que están plantados Los que van a estamos florecer, plantados hermano. ahí. Dice, Esos son los que van en a los florecer. atrios de nuestro Dios florecerán. Dice lo que Florecerán. dice, aún en la vejez fructificarán. Dice, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que ya son grandes de edad que siguen yendo a la casa de Dios? Muy impresionante eso, hermano. Sí, nos quedábamos mi esposo y yo mirando a unos hermanos que son ya grandes de edad. Como ahí en nuestra iglesia tenemos a la hermana Tere, hermanos, tenemos a la hermana Rosa, ¿verdad? Sí. Tenemos varias hermanas ahí que... Personas que uno los mira, hermanos. Los admira uno, hermano, sí. y los quiere imitar a ellos, porque hermano. Están plantados en la casa de Dios, porque están creciendo en la obra de Dios, porque están constantemente escuchando la palabra de Dios. Dice que aún en su vejez fructificarán, va a haber frutos. Amén. Y luego dice, y estarán vigorosos y verdes. Dice, para anunciar que el Señor Dios es mi fortaleza y recto y que en Él no hay injusticia. ¿Sí? En Él no hay injusticia, pero es en la casa de Dios donde vamos a crecer. Amén. En los atrios es donde vamos a ir floreciendo. Pero mire, ¿sabe qué, hermanos? A veces no hemos tenido crecimiento. No vamos a la iglesia. Porque no estamos plantados. No oramos. No estamos plantados en la casa de Dios. Y queremos el púlpito. Queremos el púlpito. Mucha gente a veces queremos el púlpito, pero no estamos floreciendo en los atrios. Amén. No estamos floreciendo, no estamos plantados en la casa de Dios. No estamos echando raíces. Y es lo que el Señor quiere, que echemos raíces en su palabra para que Él nos haga florecer. Así es, para hermano. que Él nos haga crecer espiritualmente. Nos haga crecer, hermanos. Entonces, fíjese lo que dice este Salmo 92, 13 y 14. Dice, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, vamos a florecer y vamos a crecer espiritualmente. Entonces, aquí nos dice el salmista, hermanos, el lugar donde nosotros vamos a crecer espiritualmente, a aprender, es en la iglesia. No en nuestra casa, en la iglesia, Así hermanos. es. En la iglesia. En la iglesia, la cual está formada de... Es un edificio. Es un edificio. Lo describe como un edificio. Nos describe como un edificio. Y también nos describe, mire, vamos ahí a Primera de Pedro, ya para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fíjeselo, vamos a leerlo desde el 1 para poderlo entender y a qué el Señor nos asemeja a nosotros. Amén. Dice en el nombre de Jesús, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para la salvación. Así es, hermano. Que crezcamos por la palabra. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, dice, y preciosa. Para el Señor escogida y preciosa. Dice, nosotros también. Fíjese, también nos está poniendo casi igual que el Señor. Dice, como piedras vivas. Ser edificados. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, somos piedras vivas. ¿Sí? Piedras vivas que estamos conformando ese templo. Amén. Cada vez que usted va a la iglesia, usted es una piedra. Así y va otra piedra. Y va otra Así y otra es, piedra. hermano. Y se va formando esa casa, hermanos, espiritual y donde venimos a ofrecer
sacrificios espirituales a Dios. ¿Pero dónde? En la casa de Dios. En la porque iglesia. estamos tomando, fíjese lo que dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Mire, hermano, nosotras que somos mamás, y lo entendemos mejor que los hermanos, porque ellos son papás. Amén. Pero nosotros somos los que criamos a nuestros hijos, los tenemos 9 meses en nuestro vientre, nace el bebé. ¿Y sabe qué hace, hermano? Cuando estamos en un hospital, y no me van a dejar mentir mis hermanas, cuando estamos en un hospital, ¿sabe qué es lo que hace? Pues sale el bebé, y ¿sabe qué es lo que hace el doctor? Nos lo acerca para que le demos un beso, ¿verdad? Nos lo acerca, y luego ya después nos lo dan. ¿Y sabe qué es lo que hace el niño? Busca la leche. Empieza a buscar desesperadamente. La leche. Empieza a buscar desesperadamente y llora, porque quiere esa leche. Y así es. Quiere esa leche. Y cuando ya tiene esa conexión con la mamá de que está tomando esa leche, el niño empieza a tomar y a tomar y a tomar su leche, y empieza a succionar y empieza a tener una satisfacción, y el niño ya no llora y está tomando esa leche y se está satisfaciendo de esa leche de la mamá. Así Dios nos está hablando en esta tarde. Como niños, que seamos como niños recién nacidos. La leche Yo me espiritual. quedaba pensando, decía Señor, como niños recién nacidos, y después sí, acuérdate cuando tuviste a tus hijos. Acuérdate cuando tuviste a tus hijos. Acuérdate qué hacían cuando les dabas de comer. Acuérdate qué hacías cuando estaban llori y desesperados. Hermanos, que haya una desesperación así en nosotros de buscar la leche espiritual. Así es como los bebés buscan la leche cuando nacen, hermano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Leche espiritual. Buscar esta leche espiritual, hermanos. Pero dice la no adulterada, para que podamos... Es decir, nuestras ideas, nuestros pensamientos, las falsas doctrinas, es lo que está hablando adulteraria, hermano. Así es, hermanos. Que deseemos esa leche espiritual, que es la palabra de Dios, hermanos, como niños recién nacidos. Todas las mamás sabemos cómo es un recién nacido. Llora y llora con mucha desesperación, que ya quiere tomar esa leche. Y así nosotros también. Si queremos crecer espiritualmente, hermanos, tomemos esa leche espiritual. La leche espiritual. ¿Y dónde la vamos a tomar esa leche espiritual? Lo leímos en el Salmo número 92, versículo 13 y 14. Plantados en la casa de Dios. Que es la iglesia, hermanos. En los atrios del Señor. Amén. Vamos a florecer. Y dice, y aún cuando estén ya adultos, todavía se van a sentir fuertes y van a estar vigorosos para decir que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es el que nos ha ayudado a seguir adelante. Así es. Hermanos, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no tomamos la palabra de Dios? Es, ¿cómo vamos a crecer? Dígame usted, yo no encuentro sentido de cómo crecer espiritualmente. En mí, yo puedo decir que el Señor me ha ayudado a crecer. En la escuela dominical, hermanos. Así es. Y la cosa es, hermano, de que nosotros estuvimos en la casa y la escuela dominical. La diferencia es, hermano, que en nuestra casa lo hacemos personalmente, pero en la iglesia todo el cuerpo de Cristo están allí, hermanos. Todos estamos juntos aprendiendo la palabra de Dios, y es lo que es la bendición de ir a las escuelas dominicales, hermano. Entonces, sí, hermanos, muchas gracias, hermano, por esta tarde que tomaron el tiempo para estar con nosotros, de meditar sobre la palabra de Dios, hermano. Sobre el crecimiento espiritual. Y es algo que nos falta, hermanos. Tenemos que crecer y crecer y no ir para abajo. Nos falta, hermanos, sí, nos falta. Todos los días nos falta ir creciendo. Así es. Y nos falta ir, ahora sí que, hermanos, como dice, plantados en la casa de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Verdad que usted ha visto que hay veces que hay árboles que como que las ramas se les van para un lado, como que no? Sí. Entonces,
hay que podarlas. Así es, hermano. Hay que podarlas. Así Y el es. Señor es el que nos va a ayudar a quitar Así es, todo hermano. lo que no sirve, para que vayamos creciendo, ¿verdad? Conforme el Señor quiere, hermanos, porque Amén. todos necesitamos de Dios. Amén. Todos necesitamos de nuestro Señor. Y hermanos, nuestro gran Dios ya hizo su parte, hermanos. Ahora hay que nosotros hacer nuestra parte. Así es. Hay que usar la diligencia, como dijo Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y lo dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir creciendo. Que hermanos. nos ayude, Así Señor, es, hermano. pero que nos ayude a crecer como Él quiere. Amén. Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar con esta meditación, hermanos, Sí, que amén. fue para bendición para nosotros y esperamos que fue para bendición para ustedes, hermanos. Amén. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesucristo, gracias, Rey de la Padre, Gloria, porque gracias es por bueno, esta Señor. noche. Que nos has bendecido, Señor. Bendíganos, Señor, con este conocimiento, Señor, para poder crecer espiritualmente, que es lo que nos falta, Señor, cada día, Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a su palabra, Señor. Que cada vez que abramos este libro, Señor, que es su palabra, Señor, podamos, Señor, entender esta palabra y aplicarla a nuestras vidas para que podamos caminar, Señor, como usted quiere que caminemos, Señor, para andar en su voluntad, Padre Santo, no en nuestros pensamientos, Señor. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde y saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México, Amén. hermano. Dios les bendiga.